Llevamos muy poco tiempo, en el 99 realmente se comenzó en odontología, estamos hablando de 12 años, hace por ahí unos 8 años ya se comenzó mucho más en el área de medicina y ahora la parte de estética pues está totalmente volcada hacia el plasma rico en plaquetas. Lo utiliza mucho definitivamente, pero qué bueno entonces saber, conocer esta historia. Empezó en el área de la odontología y obviamente en la estética empezó a usarse y ahora se usa en muchísimos campos en donde se requiera regenerar tejidos. Uno, doctora, lo ha escuchado como plasma rico en plaquetas, pero también ha escuchado plasma rico en factores de crecimiento. ¿Es lo mismo? A ver, lo que pasa es que recordemos que la sangre es como la vida, la sangre es el líquido, tiene una parte líquida, una parte sólida, pero la sangre es lo que nos hace a nosotros vitales. Nosotros dependemos de la sangre y de la respiración. Cuando tomamos una muestra de sangre, aún para hacer exámenes médicos, nosotros nos damos cuenta que esa sangre que nos toman tienen diferentes productos, de diferentes componentes. Entonces, una parte es, por ejemplo, la parte roja. Cuando se centrifuga, esa sangre se convierte una parte sólida y una parte líquida. Tenemos un anticoagulante, una forma especial, una centrífuga, una parte que es la parte como operatoria de esta técnica, pero la sangre como tal tiene la parte clara que son las plaquetas, por eso se dice sangre rico o pobre en plaquetas. Yo quisiera hacer una analogía que sé que muchas personas manejan y es de pronto cuando hablamos de que tenemos hemorragia porque nos picó un zancudito, ustedes recuerdan, y entonces dicen, se le bajaron las plaquetas, esa persona se le bajaron las plaquetas. ¿Qué quiere decir? Los factores de crecimiento que existe en ese líquido, que no son los eritrocitos, que no son los leucocitos, que es la parte que tiene otras funciones como transportar oxígeno, como defendernos de infecciones, pero en este momento no queremos que los factores de crecimiento son los que nos importan, los que están realmente en la parte blanca. En esa parte blanca donde se concentran esos factores de crecimiento son donde está la reparación, la regeneración, donde yo los pierdo cuando me enfermo, cuando a mí ese mosquito que nos pica y nos enferma nos hace bajar las plaquetas, entonces yo ya no tengo los factores de reparación y si yo me hiero o si yo tengo una úlcera o si mi nariz por alguna razón tiene una hemorragia, mi cuerpo no tiene los factores de crecimiento. ¿Qué son esos factores de crecimiento? En las células maduras, como es el cuerpo cuando ya nosotros somos adultos, tenemos unas células maduras que tienen la capacidad de comunicarle al organismo cuando él por alguna razón se hiere, cuando recibe un golpe, un traumatismo de una exodoncia, de un implante, cuando por alguna razón se me cae el cabello. Entonces, en todos esos procesos, que así sean procesos de envejecimiento normales, lógico, el cuerpo tiene una aceleración cuando estamos más jóvenes en los factores de crecimiento o un decaimiento un poco cuando no es una herida, sino que por la edad mi organismo va declinando esos factores de crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos con el plasma realmente? Esa parte que es transparente, un amarillo transparente, con los factores de crecimiento, nosotros hacemos que se hagan más potentes. Cuando en condiciones normales se toma la muestra de sangre, se obtiene un 30% de eritrocitos, de leucocitos, un 33%, una tercera parte. Lo demás son 2/3 partes de plasma. De ese plasma hay una tercera parte que es rico en factores de crecimiento y una parte superficial que es pobre en factores de crecimiento. Cuando tomamos esa parte intermedia de factores de crecimiento mucho más ricos, que llegan al 333%, al 400%, dependiendo de cómo está mi sangre, cómo estoy de bien alimentado o cómo está de pobre mi sangre, entonces muchas veces no son rangos exactos. Eso se inocula en el lugar que yo necesito, en la boca, en el cabello, de pronto en lugares como en cirugías, después de una cirugía estética. Ya lo están los cardiólogos analizando, a ver qué logramos nosotros con eso, con colocar ese plasma en el paciente en las diferentes áreas. Los factores de crecimiento son como radioteléfonos, que ahí mismo conectan y dicen, por favor,
mandar más factores de crecimiento, de recuperación, de regeneración, de colágeno, de elastina, de ácido hialurónico, de hueso cuando es a nivel de cartílago, a nivel de ortopedia. Esto está volcado también. Cuando tenemos problemas en rodillas, problemas en hombros, problemas en cadera, de columna, entonces están colocando plasma rico en plaquetas. Pero qué bueno, doctora, yo la escucho y esto es maravilloso. Y lo mejor es que es algo que es del propio cuerpo. Claro. Yo, doctora, voy a hacer la pausa y hablamos un poquito de ello. Hoy en día tal vez estos tratamientos autólogos, que le llaman, ¿no? Autólogos, sí. Doctora, estos tratamientos son los que están gustando más. Hay muchas experiencias que apuntan a que es una solución muy efectiva, muy barata, del propio cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos terapia, siempre pensamos cómo ese cuerpo va a reaccionar ante algo nuevo, pero resulta que mi cuerpo tiene capacidad de regeneración y de recuperación. Esa capacidad no la pierde nunca. En ortopedia, cuando los pacientes, por ejemplo, se fracturan, a veces es difícil. Las personas cuando son muy mayores tienen problemas para que haya un buen callo óseo. Entonces, están encontrando que esa fractura resuelve mucho más fácil cuando nosotros nos apoderamos de ese elemento o de esa tecnología o de esa terapia que es el plasma rico en plaquetas y lo colocamos en esas áreas donde esa persona mayor, siempre oiremos esas abuelitas que tienen problemas de fractura y ya se quedó en silla de ruedas. Entonces, tener esa capacidad del cuerpo, regenerarse porque le estamos subiendo los factores al lugar del accidente, al lugar del traumatismo, es maravilloso. Regenera, recupera. A nivel de dermatología escuchaba a una de las médicas decir, de las dermatólogas, que esos niños que a veces tienen problemas en sus tejidos porque fueron niños desde que nacieron con su genética un poco alterada a nivel de piel, lo colocan superficialmente, el plasma rico en plaquetas superficialmente. Hay muchas alteraciones de piel que recuperan perfectamente su capacidad de regeneración precisamente por colocarlo en esa forma. Entonces, yo les quiero pedir a todos los pacientes, a todas las personas que tienen alguna afectación, qué rico conversar con su profesional o me pueden llamar, yo con muchísimo gusto hice una investigación a fondo para saber en qué áreas están tratando. Para el ojo seco, tratar de encontrar un colirio que nos permita tener esa alternativa. Entonces, yo les recomiendo que veamos, que estudiemos, que nos hagamos cargo de nuestra salud y que entendamos que relativamente el cuerpo nos está dando un elemento buenísimo que no tiene contraindicaciones, lo tenemos a la mano, es muy económico y que de pronto tenemos muchos mejores resultados. A nivel mundial, la medicina no invasiva, la estética no invasiva está de moda. Queremos agredir menos el cuerpo, ya no queremos tantas cirugías. Hemos visto con los años que no es la solución cortar. La solución es encontrar otras alternativas más saludables y el plasma rico en plaquetas es una de ellas.